las diapositivas, jóvenes. Sí, doctor. Profesor. Ok. Bueno, entonces hoy día hoy día ya es la tercera clase de fisiología respiratoria, ¿no? Con ustedes. Ya hemos visto en la primera clase lo que es la atmósfera, las funciones principales del aparato respiratorio, lo que es la mecánica ventilatoria, lo que es mecanismo de inspiración, expiración, ¿no? La regulación. Después vimos, en la segunda clase vimos lo que era los volúmenes y capacidades pulmonares, el mecanismo de ventilación, ¿no? Cómo se regula. Y hoy día vamos a ver lo que es la perfusión, ¿ya? La perfusión. Entonces, así como cuando entra el aire, ¿no? Llega hasta los alvéolos, ¿no? Ese aire lleva oxígeno, ¿no es cierto? Y ese oxígeno tiene que llegar finalmente a todas las células del cuerpo, ¿ya? Pero ese oxígeno tiene que entrar a la sangre. Entonces, de tal manera que lo que llega al alvéolo, ¿no? Tiene que tener una equivalencia con la sangre que llega al alvéolo mismo, ¿no? Entonces, entra aire al alvéolo y también tiene que estar llegando sangre para que el oxígeno pase del alvéolo a la sangre y la sangre se oxigene, ¿no? Entonces, la acción de entrar aire a los alvéolos es el fenómeno de ventilación, mientras que la llegada de la sangre a los alvéolos es la perfusión, ¿ya? Tiene que haber una equivalencia, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre la ventilación y la perfusión. Porque imagínense, ¿no? Imagínense que llega bien el oxígeno al alvéolo, hay una buena ventilación, pero por X motivos no llega sangre al pulmón. No llega sangre al pulmón. Entonces, no hay sangre, por más oxígeno que haya, no hay sangre que oxigenar, ¿sí? O puede pasar lo inverso, ¿no? Que sí llega sangre al pulmón, pero no entra aire a los alvéolos. Entonces no hay ventilación. Entonces, la ventilación y la perfusión tienen que ir de la mano, ¿ya? Tienen que ir de la mano y estar en equilibrio, ¿ya? Estar en equilibrio, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjate, factores que intervienen en la perfusión, los factores son las presiones. La arteria, la sangre que entra por la arteria tiene que entrar con una buena presión. Y la que sale por la vena ya tiene una presión menor, ¿no? Una presión menor, ¿ya? Con respecto al oxígeno, por ejemplo, ¿no? La presión en la arteria de oxígeno es entre 80 y 100 milímetros de mercurio. La presión en la vena es de 40, más o menos. Y en el alvéolo es 100 milímetros de mercurio, siempre y cuando respiremos aire atmosférico, ¿no? Si usted le pone oxigenoterapia a un paciente, esa presión aumenta, ya, aumenta. Porque el transporte de gases se realiza por diferencia de presiones, ¿no? Diferencia de presiones. Ya vamos a ver eso luego. Y la gravedad. Y la gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si uno está de pie, por ejemplo, si uno está de pie, entra la sangre al pulmón, ¿dónde entrará, dónde entrará la sangre en primer lugar? ¿A los vértices o a las bases pulmonares? ¿A dónde creen que entra mayor cantidad de sangre cuando una persona está de pie? ¿De pie? Vega, sí, cuando una persona está de pie, ¿dónde entra más cantidad de sangre? ¿A los vértices o a las bases del pulmón? A los vértices, creo. A los vértices. ¿Eh? ¿Las bases? Ajá. Vera dice a las bases. Diestra a las bases. Valls a las bases. Claro, claro. Por gravedad, pues, ¿no? Si usted está de pie, ¿no? Entra la sangre
y por gravedad siempre tiende a ir hacia abajo, hacia las bases del pulmón, ¿no? Entonces yo puedo decir que en un pulmón, cuando una persona está de pie, la perfusión es un poco mejor en las bases que en los vértices. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es un poco mejor en las bases que en los vértices. Y el aire, cuando uno toma aire, el aire entra a los pulmones, pero entrará mayor cantidad de aire a las bases o a los vértices. ¿A dónde creen ustedes? Cuando ingresa el aire. A ver, ¿qué dice? ¿Nada? ¿No se atreven? Es al revés que la sangre. Claro, Valls, muy bien. A los vértices. Así es. El aire entra y sube. El aire entra y sube hacia el vértice. Entonces, en conclusión, cuando una persona está de pie, los vértices están bien ventilados, más que perfundidos. Y en las bases hay una buena perfusión, ya, pero no hay tanta ventilación. ¿Estamos de acuerdo? Donde sí se produce un equilibrio entre la ventilación y la perfusión es en el medio del pulmón, en el centro del pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, la gravedad sí influye. La gravedad sí influye, ¿no? Ok. Entonces, acá ven, de acuerdo a lo que les he explicado, el pulmón se divide en 3 zonas. La zona 1, donde hay mejor ventilación que perfusión. La zona 2, donde están, digamos, en un equilibrio, ¿no? La ventilación con la perfusión. Y la zona 3, donde hay mejor perfusión que ventilación. ¿Ves? Acá esta parte representa la sangre y la parte de afuera es la ventilación. Notan acá en el vértice, hay más ventilación que perfusión. Y acá en la base hay más perfusión que ventilación. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando uno está de pie, miren, cuando uno está de pie, con respecto a la sangre entra y ¿dónde se va un poquito más? Hacia las bases. Por eso que acá se ve un poco más rojo, ¿no? Y los vértices se ven más claros porque entra más sangre hacia las bases. Y si uno está echado, no, pues ya cuando uno está echado ya la cosa cambia, ¿no? Cuando uno está echado ya no hay el efecto de la gravedad y ahí sí la sangre se distribuye homogéneamente. ¿De acuerdo? ¿No? Muy bien. Entonces, veamos ahora poquito lo que es la circulación pulmonar, ¿no? Entonces, saben que ¿cuántas circulaciones tenemos? ¿Mm? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas circulaciones tenemos? ¿Quién sabe? ¿Cuántas circulaciones tenemos? 2, Vals, claro, muy bien. La circulación mayor o sistémica, claro. Y la circulación menor o pulmonar, muy bien, Espetia, así es, ¿ya? La circulación mayor comienza en el ventrículo izquierdo, ¿no? Y la circulación menor comienza en el ventrículo derecho. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, ¿cierto? Y la arteria aorta maneja sus presiones, ¿no? Presión sistólica y diastólica. ¿Se acuerdan cuánto es la presión sistólica y diastólica normal en la arteria aorta? ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan? Muy bien, Valls. 120 la sistólica y 80 la diastólica, ¿no? Ahora, veamos cuánto es ese mismo valor de presión sistólica y diastólica, pero en la arteria pulmonar, la que sale del ventrículo derecho. Miren, la presión sistólica en la arteria pulmonar es 25 y la presión diastólica es 8. Entonces, ¿dónde es mayor las presiones? ¿En el circuito mayor, en la circulación mayor o en la circulación menor? Muy bien, Valls, en la circulación mayor. Claro, ahí tiene que ser mayor la presión. ¿Por qué?
porque sale la sangre hacia todo el cuerpo. O sea, la arteria aorta tiene que ramificarse por todo el cuerpo, o sea, tiene que salir la sangre con bastante presión para que pueda llegar a todas las células, ¿no? Es como una manguera larga, ¿no? Tú abres el caño, una manguera, por decir, de 30 metros, abres el caño y si está con presión, por el otro extremo de la manguera también va a seguir saliendo el agua, ¿no? Con presión. Pero ¿qué pasa si tú pones esta manguera de 30 metros y abres el caño y no hay mucha presión de agua? No hay mucha presión de agua. De repente, al otro extremo ya no sale, ¿no? Ya no sale el agua por la baja presión. Es igualito. La circulación mayor tiene que tener una presión alta para que pueda llegar a todas las células, porque la distancia que va a recorrer es larga. En cambio, en la circulación pulmonar no es necesario, porque la circulación pulmonar solamente va del corazón al pulmón, nada más es un trayecto bien corto, ¿no? Y solamente va al pulmón, nada más. Entonces, no necesita generar presiones altas, más bien necesita generar presiones bajas. Por eso que la presión sistólica en la arteria pulmonar es 25 y la diastólica es 8. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos la llamada resistencia vascular pulmonar. ¿Qué significa eso? La resistencia vascular es simplemente la oposición, la fuerza que se opone al pasaje de la sangre, ¿no? Entre más resistencia haya, menos cantidad de sangre entra y aumenta la presión de la sangre, aumenta la presión sanguínea. ¿Cómo podemos calcular la resistencia vascular pulmonar? Va a ser igual a la presión media de la arteria pulmonar menos la presión del capilar pulmonar, que yo lo puedo medir introduciendo un catéter, y llega a enclavarse en el capilar. Eso es lo que se llama presión en cuña, ¿ok? Y lo dividimos entre el gasto cardíaco. Y lo multiplicamos por 80. Lo multiplicamos por 80, ¿ya? ¿Okay? Esa es la fórmula, ahí está, para la resistencia vascular pulmonar. ¿Cuánto es lo normal? 250 dinas por segundo por centímetro, ¿ya? Entonces, esta resistencia vascular asegura, ¿no?, una determinada presión dentro del circuito pulmonar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la idea entonces de la resistencia vascular pulmonar es mantener presiones en este sistema vascular, pero y hemos visto que las presiones en el sistema pulmonar son bajas con respecto al circuito sistémico, ¿no? Ok. Ahora, para mantener bajas esas presiones, se requiere de dos características, ¿no? Uno es el reclutamiento capilar y otro es la distensión capilar, ¿ya? El reclutamiento capilar es el mayor número de vasos perfundidos. Tenemos una cantidad de vasos perfundidos, yo aumento el número de vasos perfundidos, ¿no? Aumenta la superficie, entonces va a haber una disminución de la presión, va a haber una baja de la presión. Y otro mecanismo es la distensión capilar. La distensión capilar. ¿Qué significa eso? Que los vasos capilares se distienden, ¿no? Y al distenderse, pues va a haber una menor resistencia. Una menor resistencia. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, mira, los dos mecanismos, ¿eh? El reclutamiento capilar, que se refiere al número de capilares, aumenta el número de capilares, ¿ya? Y el otro mecanismo es la distensión capilar, ¿eh? Aumentan su diámetro los capilares.
aumentan su diámetro los capilares. Al aumentar el diámetro, ¿no? La presión disminuye. La presión disminuye, la resistencia vascular disminuye y se mantiene baja la presión en el circuito pulmonar. ¿Ya? Se mantiene baja la presión. ¿Ya? Bueno, entonces, la respuesta a estos cambios de presión básicamente es con respecto a la concentración de oxígeno que hay en la arteria o en el alveolo. Por ejemplo, si en la arteria quiero que aumente la presión de oxígeno arterial, entonces yo voy a provocar una vasodilatación pulmonar. Una vasodilatación, ¿para qué? Para que entre más sangre, ¿no? Para que entre más sangre y pueda aumentar la cantidad de oxígeno a nivel de la arteria, en este caso. ¿Ya? Y si quiero, por ejemplo, disminuir la, la presión alveolar de oxígeno, ¿no? Se va a producir una vasoconstricción. Al haber una vasoconstricción, ¿ok? Entonces va a entrar menos oxígeno a la sangre. Y eso es un mecanismo compensatorio a la disminución de la presión alveolar de oxígeno. Por alguna razón disminuye la presión alveolar de oxígeno. Entonces ya no requiero tanta sangre que llegue al pulmón porque ya no se va a oxigenar toda la sangre porque hay menos oxígeno. Entonces, para evitar que llegue más sangre, provoco una vasoconstricción, para que llegue menos sangre, acorde con la cantidad de oxígeno que hay en el medio, ¿no? Entonces va a haber una vasoconstricción en zonas que tenga presión alveolar de oxígeno bajo. ¿Para qué? Para que ese flujo de sangre se vaya mejor hacia alvéolos que tengan una presión alveolar óptima. Entonces, eso es una redistribución de la perfusión hacia zonas bien ventiladas. ¿Qué quiere decir eso? Que si es una zona bien ventilada, tiene que llegar mayor aporte sanguíneo que a las zonas mal ventiladas. Las zonas mal ventiladas más bien debe llegar poca sangre. ¿Okay? Eso para mejorar y optimizar el recambio gaseoso. ¿Ok? El recambio gaseoso. Muy bien. Hay factores que afectan a la resistencia vascular pulmonar. Por ejemplo, hay factores que aumentan la resistencia vascular. ¿De qué manera? Provocando vasoconstricción pulmonar. Como por ejemplo, cuando ocurre una baja presión alveolar de oxígeno, cuando hay hipercapnia, aumento de CO2, ¿no? Hay acidosis, hay hipotermia, hay estimulación simpática. Ah, la estimulación simpática, ¿no? La estimulación simpática va a provocar vasoconstricción de los vasos pulmonares, ¿no? Así como agonistas alfa-adrenérgicos, y bueno, y etcétera, y otros factores más. Ahora, en cuanto a la disminución de la resistencia vascular, no, la resistencia vascular disminuye cuando hay vasodilatación, ¿no? Cuando hay vasodilatación, ¿por efecto de quién? Por efecto del oxígeno, de la disminución de CO2, hipocapnia, alcalosis, por la administración del uso de agonistas beta-adrenérgicos, etcétera. Entonces, hay una larga lista, ¿no? De factores tanto que aumentan la resistencia vascular como los que disminuyen esta resistencia vascular. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá?
Muy bien, continuamos entonces. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la difusión y la oxigenación de la sangre. ¿Ah? O lo que es la composición del aire atmosférico, ¿se acuerdan? La composición del aire atmosférico, dijimos, ¿recuerdan ustedes cuál es el gas más importante que hay en el aire, el más abundante, para ser más precisos? ¿Cuál es el gas más abundante? Nitrógeno. El nitrógeno. Muy bien, muy bien. Valls, Chacón, muy bien. El nitrógeno. ¿Qué porcentaje del aire es nitrógeno? Moreira, muy bien, 78%. Ajá, 78. 78%, muy bien. Así es, 78%. Ok. Y el 21% es oxígeno. El 21%. ¿Ya? Y el 1% restante ya es CO2, otros gases, ¿no? Recuerden ustedes también la ley general de los gases que nos dicen que la presión de una mezcla de gases es igual a la presión parcial, a la suma de la presión parcial de cada uno de sus miembros, digamos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces acá la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio y eso será igual a la suma de las presiones parciales del nitrógeno, del oxígeno, del CO2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Ok? Mm, No sé qué pasa ahorita, no quiere pasar de... Se ha congelado un poco Se ha congelado el PowerPoint, no sé por qué. Bien. Ya, ahora sí. Entonces le decía que la presión de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de ellos. Por ejemplo, si yo quiero calcular la presión parcial de oxígeno, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Sabiendo cuánto es la presión atmosférica, en este caso a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio, yo agarro el oxígeno sé que es el 21%, entonces saco el 21% de 760, ¿no? Y eso me da 159.6. Entonces, esa es la presión parcial de este gas. ¿Ok? En la atmósfera, claro, en la atmósfera. Y luego llega, mediante una inspiración, llega hasta los alvéolos, ¿no? En los alvéolos, mira, el oxígeno va a difundir de los alvéolos hacia la sangre. ¿Y qué cosa tiene que atravesar para llegar a la sangre? Tiene que atravesar toda esta membrana, que se llama la membrana de difusión, ¿no? Membrana de difusión o membrana alveolo-capilar. ¿De acuerdo? Esta membrana de difusión va a estar constituida por los siguientes elementos. Primero, una sustancia surfactante, ¿no? Sustancia surfactante que recubre el interior del alvéolo y disminuye la tensión superficial, ¿no? Para que de esa manera exista un mejor intercambio gaseoso y evitar que los alvéolos se colapsen. Evitar que los alvéolos se colapsen. Luego tenemos las células epiteliales
del alveolo. Luego viene la membrana basal, ¿no? Y de ahí vienen las células endoteliales del capilar sanguíneo. ¿Ya? Entonces, miren, el oxígeno tiene que atravesar toda esta membrana. Obviamente, esta membrana es delgadita, muy delgadita, ¿no? Lo suficientemente delgada para que el oxígeno la pueda pasar sin problemas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esta membrana se engrosa, se vuelve más gruesa por sustancias irritantes? Por ejemplo, los fumadores, ¿no? Los fumadores, los productos del cigarrillo, inflaman esta membrana se hace más gruesa. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? Se dificulta, ¿no? Se dificulta la, la, la difusión de estos gases. Ya el oxígeno no va a pasar con la misma facilidad, va a tener más dificultad para pasar. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la difusión? Estamos hablando de difusión, ¿no? ¿Qué cosa es la difusión? Es el movimiento de las moléculas de un gas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Movimiento de las moléculas de un gas. De una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Siempre tiene que, cuando un gas difunde, tiene que ser de una zona de mayor presión a otra de menor presión. O sea, tiene que haber una gradiente de presiones. ¿Ok? No es no es por otro mecanismo activo con gasto de energía. No, no, no. La difusión es un proceso pasivo, no gasta energía. Y se aplica, el término difusión, se aplica solamente para gases, no se aplica para líquidos sólidos, solamente para gases. ¿Ya? En este caso, los gases respiratorios. Y otra cosita es que cuando tú este, tienes dos compartimientos separados por una membrana semipermeable, y si en los dos la concentración es la misma, o sea, has colocado la misma solución, ¿ok? Tanto en el alveolo como en la sangre, por decirles, ¿no? Entonces, si no hay diferencia de presiones, no hay difusión. No hay, tiene que haber diferencia de presiones. ¿Ya? Ese es el requisito más importante. Entonces, acá, por ejemplo, miren, en el alveolo, fíjate, la presión de oxígeno, ¿cuánto es? 120. Y en el alveolo pulmonar, ¿cuánto es? Ya, entonces, ¿hay o no hay pasaje de... ¿Hay difusión de oxígeno o no hay difusión de oxígeno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay difusión de oxígeno o no? Nada. Claro, muy bien, Moreira. Claro, hay difusión, ¿no? Muy bien. Y esa difusión se produce por diferencia de presiones. Si no existiera esa diferencia de presiones, no habría difusión. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de ahí la sangre ya, este, saturada de oxígeno se sale por el lado venoso. Esta es la parte donde nosotros explicamos cómo la diferencia de presiones provoca el tránsito ¿no? El tránsito de un determinado gas, en este caso el oxígeno. ¿Ya? Con el CO2 ocurre al revés. El CO2 tiene una presión en sangre de 46 y en el alveolo es 40. Entonces, en ese caso la cosa es al revés, ¿no? Porque el- el- la presión del alveolo es mayor
o perdón, la presión de la sangre es mayor que la del alveolo. ¿Ya? Entonces, miren, los factores que influyen en la difusión, ¿cuáles son? El área de superficie total. Claro, entre más área de superficie haya, entonces más posibilidades de que exista un buen intercambio gaseoso. Ya, por ahí, bueno, de repente, este, en casa comen muchas harinas, ¿no? Muchas harinas, muchos carbohidratos, y no consumen mucha fibra. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los alimentos, ¿no? En el caso de los alimentos, por ejemplo, es importante que el intestino tenga una mayor superficie para que se puedan absorber adecuadamente las sustancias. En el caso del aparato respiratorio, igual. La membrana alveolar capilar tiene que tener una extensa área de superficie, ¿no? Para que pueda haber un intercambio adecuado. El grosor de los tejidos. Tiene que haber un buen grosor. El grosor no puede ser demasiado, porque si no también no pasan los gases, ¿no? Tiene que ser de un grosor adecuado. El coeficiente de difusión, claro, eso es propio de cada gas. Hay gases que difunden con dificultad y otros con mayor facilidad, ¿no? ¿De qué dependerá esto? Por ejemplo, también depende de su coeficiente de difusión. Hay gases que tienen un coeficiente de difusión más alto, entonces difunden más fácilmente que aquellos cuyo coeficiente de difusión es bajo. Por ejemplo, entre el oxígeno y el CO2 tiene mayor coeficiente de difusión. Por eso que el CO2 se difunde mucho más rápido que el oxígeno. ¿Ya? ¿Ok? Depende de las presiones parciales de los gases en ambos lados de la membrana, por supuesto, ¿no? Normalmente llega una sustancia con una presión, quiere entrar al nefrón porque ve que en el interior del nefrón no hay prospectos. ¿Ya? ¿Ok? Y aquí tenemos un cuadro resumen, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los alvéolos, la presión es 100 de oxígeno. La presión de CO2 es, no, pero estas son presiones alveolares, ¿ya? Presiones alveolares. ¿Ok? Y acá. A ver, miren acá. Fíjate acá. La presión de O2, perdón, jóvenes. Ya. Entonces estábamos acá, ¿no? Muy bien. Entonces entendieron lo que es la difusión, ¿no? Es el pasaje de las moléculas de un gas, ¿no? De donde hay más presión a donde hay menos presión. Siempre, siempre, ¿no? Si no existiese diferencia de presiones, no habría difusión. Entonces, por ejemplo, en el caso del oxígeno, repetimos, en el alveolo es 100, en la sangre venosa es 40. Entonces, ¿de dónde a dónde pasa el oxígeno? Del alveolo a la sangre. En el caso del CO2, miren, el CO2 tiene una presión de 46. ¿Y en el alveolo cuánto es? 40. Acá también hay una diferencia de presiones. Una diferencia de presión. Entonces, el CO2, perdón, el CO2 va a pasar de la sangre venosa al alveolo. Y luego ya llega a todita las células del cuerpo, ¿no? El mecanismo de difusión
¿no? Que es el grado del pasaje de una molécula de un gas por una membrana semipermeable del lado de mayor presión al lado de menor presión. Eso se puede calcular. Eso se puede calcular, ¿no? Viendo que la difusión es directamente proporcional a la DG. DG es coeficiente de variación de Poole, ¿no? Coeficiente de difusión del gas. Coeficiente de difusión del gas. Entre más alto sea la solubilidad de un gas, entonces mayor será su presión. Y esto se multiplica por A, que es el área de superficie total, ¿no? Entre más área de superficie haya, mejor va a ser la difusión, ¿no? Y la letra D chiquita, es la distancia recorrida. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan de la manguera de 30 metros que tenemos? ¿Qué pasaría si, qué pasaría si, qué pasaría si en vez de que la manguera tenga 30 metros, tuviera solo 10 metros? ¿Se produciría mejor la difusión? ¿Mejor la difusión? ¿En cuál de ellos? ¿En la manguera de 30 metros o en la manguera de 10 metros? ¿En cuál se produciría mejor la difusión? ¿En cuál creen ustedes? A ver. ¿En la de 30? En la de 30. Respetia, la de 30 dice. ¿Ya? ¿Está bien? La respuesta es en la de 10. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer una distancia menor, ¿no? Imagínense, el agua sale con una presión, en la de 30 metros tiene que recorrer toda ¿no? esa distancia hasta llegar. Entonces, en el otro extremo ya sale poco. Pero si la distancia es más corta, la manguera es más corta, el agua va a salir más fácilmente, ¿no? Entonces, la difusión, jóvenes, la difusión también depende de la distancia recorrida y ves, es inversamente proporcional a la distancia recorrida. O sea, la difusión entonces es directamente proporcional al coeficiente de difusión del gas. Entre más alto sea el coeficiente de difusión de un gas, entonces la difusión también va a ser mayor. Por ejemplo, entre el oxígeno y el CO2, el CO2 tiene mayor coeficiente de difusión. ¿Ya? Mayor coeficiente de difusión. Difunde más rápido. Y el otro es el área de superficie. Entre más área de superficie haya, la difusión también va a ser mejor. ¿De acuerdo? Y el otro es la distancia. A menor distancia, difusión mayor. ¿Ves que son inversamente proporcionales? Son inversamente proporcionales. ¿Ya? Ya. Seguimos. A ver, ¿cuánto era la presión de oxígeno en la sangre venosa? ¿Se acuerdan? Presión de oxígeno en sangre venosa. ¿Cuánto era? 40, muy bien, muy bien. ¿Y en sangre arterial? ¿Vale? ¿En sangre arterial? 97, claro, 97, casi 100, ¿no? 95, 90. Bueno, esa es la saturación también, 95%. Pero la presión realmente es 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, miren acá.
la presión es 40, ¿no? En el lado venoso. 40, por acá. Y cuando se oxigena, de 40 sube a 100. Y ahí se va a mantener en 100 hasta el término, ¿no? de la difusión. Entonces, fíjate tú, para que la presión de oxígeno aumente de 40 a 100, fíjate, ¿en qué tiempo lo hace? En 0.25 de un segundo, o sea, la cuarta parte de un segundo. Y el resto de la inspiración sigue la presión positiva, ¿no? Presión positiva, ¿no? Ahora, si no llega a los 100 milímetros de mercurio en estos primeros 25 céntimos de segundo, si no llega después, entonces ya es una disfunción del alveolo. Está funcionando mal. Y si no llega en ningún momento a tener ese 100%, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que hay una severidad de la disfunción, ¿no? Una disfunción del alveolo. ¿Ya? Una difusión del alveolo. ¿Ok? Esto. Acá también lo mismo, miren, la presión venosa de oxígeno más o menos es 40, llega a los alvéolos y entra el oxígeno, ¿ves? Por diferencia de presiones, entra el oxígeno y ese oxígeno viene acá, ¿a dónde específicamente? ¿A dónde entra el oxígeno específicamente en la sangre? ¿No? Arriba, ¿a dónde entra el oxígeno? Del alvéolo a la sangre, por diferencia de presiones. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto demora esa oxigenación? Que sería el pasar de una presión de 40 a una presión de 100. ¿Ya? Mira, la presión de 40 acá pasas a tener una presión de 100. ¿Cuánto demora que se logre esta diferencia? ¿Cuánto demora? Ahí está, abajo, miren. ¿Cuánto dura? 0.25. 0.25 de segundo. O sea, la cuarta parte de un segundo. ¿Ok? ¿Ya? Eso es lo normal. Ese es lo normal. ¿Ok? Seguimos. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, yo quiero saber si la membrana de difusión, la membrana del hilo capilar, está funcionando bien o no. Porque ya les dije, hay patologías en las cuales esta membrana se hace más gruesa. Se hace más gruesa. Y si la membrana alveolo capilar se hace más gruesa, entonces ya no va a difundir adecuadamente. Ya no va a difundir adecuadamente. ¿No? Entonces, una prueba para ver si la membrana alveolo capilar está bien, si la difusión a ese nivel se encuentra funcionando bien, es medir esta difusión. Medir esta difusión. ¿Y cómo medimos esta difusión? Mediante la ayuda del CO, en este caso, del monóxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono. Entonces, ¿qué hacemos? El paciente que se somete a esta prueba, pues va a inspirar una mezcla de monóxido de carbono diluido, ¿no? Inspira. Al inspirar, le dicen ya, retenga la respiración, 10 segundos. Entonces, toma aire, respira, ya, para la respiración 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Ya, termina los 10 segundos y luego se mide
se emite un aire expirado. Ya, botas aire en una bolsita. Entonces tenemos dos bolsitas, una que se recolectó cuando usted, ¿no?, inspiraba, y otra que se recolecta cuando usted expira. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, lo que se hace es coger la bolsita de donde inspiró y la otra donde expiró, y ahí se mide el monóxido de carbono, ¿ya? Tanto en el aire inspirado como en el aire expirado. ¿Cuánto es lo normal? Que no debe existir, ¿no? Esto. Pero bueno, para mencionar un valor normal es 25 mililitros por minuto, por milímetro de mercurio. ¿Qué significa eso? Que hay una diferencia entre el monóxido que inspiraste y el que expiraste. Por ejemplo, ¿qué pasa si entra 100 de monóxido en la inspiración y con la expiración sale 75? ¿Eso qué significaría? ¿Que hay difusión o que no hay difusión? ¿Qué dicen, chicos? Entra el monóxido, ¿no? Con una, este, por ciento. Y, en la expiración es, en el aire expirado, por si es 70. En el aire inspirado es 100. Y en el aire expirado es 70%. ¿Qué significa eso? Que hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Y esa diferencia a qué se debe? A que difundió. El monóxido difundió a través de la membrana. Entonces, en el aire expirado habrá menor cantidad, pues, menor cantidad, ¿no? Menos presión. Ahora, ¿qué pasaría si la cantidad que inspiras, por decir 100, inspiras 100 y sale 100? O inspiras 70, sale 70. ¿Qué significaría? ¿Que está difundiendo bien la membrana o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaría bien funcionando la membrana? No, pues, Arapa, muy bien, claro, no. Porque no está pasando la membrana de difusión, no está pasando. Al no pasar, todo lo que inspiras no pasa a la sangre, se vuelve a salir la misma cantidad, ¿no? La misma cantidad que inspiras, expiras, ¿no? Así es una prueba funcional, ¿no? Es una prueba funcional. La medida de la dilución del monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Seguimos. Vamos a pasar la diapositiva. Ya, acá está. Entonces, ¿de qué depende la capacidad de difusión de un gas? De varias cosas. Depende del área de intercambio. Es directamente proporcional al área. Depende de la distancia que tiene que recorrer. A mayor distancia, menor difusión. Depende de la presión parcial de un gas. Entre más alta sea la presión parcial de un gas con respecto a la sangre, pues se va a dar con mayor rapidez que si la diferencia fuera muy poquita, ¿no? Muy escasa. Entonces la gente como que todavía no se anima por ninguno, ¿no? O sea, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, pero si la presión en un lado es mayor que en el otro, ahí sí. Ahí sí. Siempre va a ir de donde hay más presión a donde hay menos presión. Y una vez que el oxígeno, por ejemplo, entra a la sangre, se une a la hemoglobina. Se une a la hemoglobina, forma la oxihemoglobina. ¿De acuerdo? Ahora, ¿depende también la concentración de hemoglobina? Claro. Por ejemplo, una persona que está anémica. Una persona que está anémica.
Por decir, en vez de tener 13 de hemoglobina, tiene 10. El oxígeno llegará a las células de la misma manera en una persona que tiene 13 de hemoglobina que en una persona que tiene 10. No, pues, porque la hemoglobina es el vehículo mediante el cual se transporta el oxígeno. Entonces, tú puedes tener una buena ventilación, puedes tener una buena perfusión, entra la cantidad adecuada de oxígeno, pero ¿qué pasa si llega a la sangre el oxígeno y no encuentra el vehículo para transportarse? ¿No? No encuentra el vehículo. Entonces no va a poder transportarse, pues. No va a poder transportarse. O hay vehículos, pero son menos unidades. Entonces, igual, va a llegar el oxígeno en menor cantidad a las células. Se va a producir una hipoxia. Entonces vean, jóvenes, todos los factores, ¿no?, que están interviniendo para que haya un buen intercambio gaseoso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Seguimos. Vamos a hablar ahora de la función de relación. Vamos a hablar de esa relación que hay ventilación-perfusión. Ventilación-perfusión, ¿no? A la perfusión, fíjate, a la perfusión ¿cómo se le abrevia a la perfusión? A la ventilación se le abrevia con la letra B. ¿Y a la perfusión cómo se le abrevia? ¿Saben ustedes? ¿Se acuerdan? Lo dijimos en la clase pasada. ¿Cómo se abrevia la perfusión? Muy bien, Moreira. Q. Q. Ahí está. ¿Visto? ¿Visto o no visto? ¿Está bien? Entonces yo saco una relación entre la ventilación y la perfusión. Eso es la famosa relación BQ. Los neumólogos dicen, hay que calcular la relación BQ. Tú dirás, pucha, ¿qué será la relación BQ? Ahora ya sabes. Ahora ya sabes, ¿no? Cuando el médico diga la relación BQ del paciente, ¿cuánto está? Ya sabes que se refiere a la relación ventilación-perfusión. Ventilación-perfusión. ¿Ok? Ahora, a ver, nuevamente, les pregunto, ¿no? ¿Dónde es mayor la ventilación? ¿Dónde supera la ventilación a la perfusión? ¿En el vértice o en las bases de los pulmones? ¿Se acuerdan o no? ¿Dónde hay más ventilación que perfusión? ¿En los vértices o en las bases? En los vértices, Moreira, muy bien. Y, muy bien, Vega, así es, en los vértices, ¿no? Y, ¿dónde hay más perfusión que ventilación? ¿Dónde hay más perfusión que ventilación? En las bases. Muy bien, Arapa, Moreira. En las bases. Muy bien, León. En las bases. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde será mayor la relación BQ? Ahora sí. ¿Dónde será mayor la relación BQ? ¿En las bases o en los vértices? Numéricamente. O sea, numéricamente, la relación BQ. ¿Dónde será mayor? En el vértice. Muy bien, Arapa. Muy bien, Moreira. ¿Y dónde será menor? ¿Dónde será menor la relación BQ? ¿En qué parte del pulmón será menor la relación BQ? ¿Dónde? En las bases, Moreira. Muy bien, en las bases. ¿Ok? Entonces, miren, la ventilación pulmonar, ¿no?, que es B, y la cantidad de sangre que llega al pulmón, que es Q, o sea, la perfusión, tienen que guardar una correlación, ¿no?
Y si esta correlación se rompe, ese punto donde se rompe se llama umbral ventilatorio. Umbral ventilatorio. Por ejemplo, en reposo. Si una persona está en reposo, la perfusión más o menos es 5 litros por minuto. Ya se ha calculado que es 5 litros por minuto. Pero ¿dónde es más la perfusión? Ya dijimos, es más en las bases que en los vértices, ¿cierto? ¿Y la ventilación cuánto es? La ventilación es 4.2 litros por minuto. 4.2 litros por minuto. ¿Pero dónde es mayor la ventilación? En los vértices, más que en las bases. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si dividimos la relación BQ, este es son valores a nivel del centro del pulmón, en la parte central del pulmón. Entonces, yo divido 4.2 entre 5, ¿cuánto sale? 0.8. 0.8. Esa era una relación BQ normal, a nivel del callado, a nivel de la parte central del pulmón. Entonces, la relación BQ, la relación ventilación-perfusión, fíjate, va a ser mayor, ¿no? En los vértices, ¿no? Porque hay más ventilación que perfusión. Y va a ser menor en las bases, porque en las bases hay más perfusión que ventilación. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Está claro hasta acá, jóvenes, o no? ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Continuamos. ¿Ya? ¿Se acuerdan también de las presiones, ¿no? De las presiones dentro del tórax. Dentro del tórax tenemos dos presiones, la presión pulmonar o intraalveolar y la presión pleural, ¿no? La intrapleural, ¿no? Acuérdense también que la presión intrapleural es menor que la presión pulmonar, más o menos unos 7, 8 puntos, hasta 9 puntos por debajo de la presión pulmonar, ¿no? Por ejemplo, si la presión pulmonar es 760, la presión intrapleural será pues 752, 753, por ahí. Es menor. Siempre es menor. Ya sea en la expiración, en todo momento. La presión intrapleural siempre es menor que la presión pulmonar. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar el colapso de los alvéolos. Evitamos el colapso de los alvéolos, ¿no? ¿De qué manera? Pues si la presión pleural es menor que la pulmonar, entonces jala esa presión negativa, jala al pulmón, lo expande al pulmón, evita que se colapse. Porque si fuera al revés, si la presión pleural fuera mayor que la pulmonar, ¡fum!, los pulmones se colapsarían. Y una vez colapsados ya no se volverían a abrir. Entonces, esa presión negativa pleural jala, entre comillas, ¿no? Jala al pulmón y lo mantiene inflado, lo mantiene distendido. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces miren este gráfico. Miren. Ya dijimos que la relación BQ es mayor en los vértices que en las bases, ¿no? O sea, numéricamente es más, su valor es más alto en los vértices que en las bases. ¿Por qué? Porque en el vértice hay más ventilación que perfusión. Y en las bases hay más perfusión que ventilación. ¿Se dan cuenta? Aunque en realidad la ventilación no varía mucho, hay menos ventilación en realidad. Para ser sinceros, hay menos ventilación en el vértice que en las bases.
pero el detalle es la perfusión. La perfusión. Bien temprano, ¿no? Bien, este, este, ¿no? Acá, fíjate. Si comparamos la ventilación con la perfusión, la ventilación es mayor. Y si comparamos en las bases, mira, también ha aumentado un poco la ventilación, pero la perfusión ha aumentado mucho más. O sea, en proporción ha aumentado mucho más la perfusión. De tal manera que ahora la relación BQ menor, es menor, ¿ya? En las bases que en los vértices. ¿Ok? Entonces, ya habíamos dicho, ¿cuánto es la ventilación normal? Más o menos, aproximadamente, ¿no? 4 litros por minuto. Y la perfusión, 5 litros por minuto. Es el gasto cardíaco. En la perfusión, o sea, la sangre que llega al pulmón, más o menos es el gasto cardíaco, 5 litros por minuto. Entonces, divido 4 entre 5, ¿no? La relación BQ normal, ¿cuánto es? Entonces, 0.8. Este 0.8 de relación BQ es lo que mantiene el intercambio gaseoso, ¿no? Lo que mantiene el intercambio gaseoso. Esta relación BQ. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora, otros conceptos, como son el chant y el espacio muerto. ¿Ya? ¿Qué cosa es el espacio muerto? El espacio muerto viene a ser una zona ventilada del pulmón, pero que no está perfundida. ¿Estamos de acuerdo? Acá en el esquema se ve, miren, entra el aire, llega a este alvéolo está bien ventilado, pero no llega sangre, ¿ve? Por X motivos, no llega sangre a este alvéolo. Entonces, este alvéolo tiene ese aire que está dentro del alvéolo, es un volumen de espacio muerto, porque ese aire no va a intercambiar oxígeno, CO2, nada, porque no está perfundido. Entra el aire a este alvéolo y vuelve a salir tal cual, no hay perfusión, no hay perfusión. Entonces, este es un espacio muerto. Y el chant, ¿qué cosa es el chant? Es al revés. El chant es al revés. Si te fijas en el esquema, ¿no? Si te fijas en el esquema, estas, estas, estos alvéolos de acá no están ventilados, ¿sí o no? No están ventilados, pero sí están bien perfundidos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren cómo ¿entendieron? Entonces, la diferencia. El espacio muerto es una zona ventilada, pero no perfundida. Y el shunt, ¿qué cosa es? Es una zona sin ventilación, pero sí está perfundida. Está perfundida, pero sin ventilación. En ambos casos, ¿cuál es el resultado? No hay pues transporte de gases. En ninguno de los dos. O sea, el resultado final es el mismo. No hay oxigenación de la sangre. Y hay hipoxia a nivel tisular. ¿No es cierto? ¿Ok? Ya. Muy bien. Entonces, la presencia de un shunt indicaría que hay un desequilibrio BQ. El BQ tiene que estar en equilibrio, ¿no? 0.8 al centro del pulmón. Pero ¿qué pasa cuando hay un shunt? Ya la cosa se altera, ¿no? La sangre entonces está entrando al sistema arterial del pulmón sin haberse perfundido, sin haber perfundido áreas ventiladas. Ya. Entonces, jóvenes, miren, decíamos que cuando la sangre entra al sistema arterial, este,
sin haber perfundido áreas ventiladas. Entonces, ese es un shunt. Hay una buena perfusión, pero no hay áreas ventiladas, ¿no? No hay áreas ventiladas, ¿ok? Normalmente el shunt debe ser de 2 a 5%, ¿no? No debe ser más. ¿Ok? Ese es un shunt anatómico, ¿no? Hasta ahí es tolerable. Y el shunt fisiológico debe ser igual al anatómico. No debe ser más de 5%. ¿Ok? ¿Y cómo medimos ese shunt? ¿Cuánto será el shunt en una persona? Bueno, hay fórmulas, ¿no? La forma directa de medir el shunt sería introducir un catéter por la arteria pulmonar, llegar hasta el capilar pulmonar y medir las presiones. Bueno, es un poco complicado eso, ¿no? Es un procedimiento que no se hace de rutina. Pero sí existen fórmulas para, para calcular el shunt, para calcular el shunt. Por ejemplo, tenemos esta fórmula, ¿no? Ok. Entonces acá hay una fórmula de shunt, que es el volumen del shunt entre el flujo sanguíneo total, va a ser igual a la concentración o al contenido de oxígeno en la sangre capilar menos el contenido de oxígeno en la sangre arterial, entre el contenido este, del bacentito de contenido capilar de oxígeno menos el contenido venoso, oxígeno venoso. Calculamos y lo normal debe salir de 2 a 5%. De 2 a 5%. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si es más de 5%, ya ese es un shunt patológico. Ya no sería fisiológico, sino patológico. Alguna enfermedad está provocando eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, hay formas de estimar el shunt, porque el shunt, bueno, es un poco difícil medirlo directamente con el catéter y todo eso. Entonces, mejor se puede estimar el shunt. Puede estimar el shunt mediante fórmulas, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos sacar la relación arterial alveolar de oxígeno. Primero sacamos la presión alveolar de oxígeno, ¿no? Que es el FiO2 por la presión barométrica menos la presión de vapor de agua. Menos, ¿no? La presión arterial de CO2 entre 0,8. Bueno, esta es una fórmula para ver esta relación arterial alveolar de oxígeno. ¿Ya? ¿Ok? Si sale entre 0,5 y 0,8, decimos que es un shunt moderado. Si está entre 0,30 y 0,50 es normal. Si es de 0,25 a 0,30 es un shunt significativo, ¿no? Y menos de 0,25 ya es un shunt crítico. Un shunt crítico. Okay. Otra forma de estimar el shunt es hallando el cociente de presión arterial de oxígeno entre fracción inspirada de oxígeno. La presión de oxígeno más o menos es 100. Entre la fracción inspirada de oxígeno, que es 0,20, 0,21. ¿No? Entonces lo normal de este cociente que salga es 550 más o menos. Lo normal, 550. Y si no es 550, si no es 450, o sea, si fuera, por ejemplo, 100 milímetros de mercurio menos, el shunt aumenta un 5%. Por cada 100 milímetros de mercurio que disminuya,
que disminuya este cociente, ¿no? El Shan aumenta 5%. Por ejemplo, si el cociente nos sale 500, el Shan es 5%. Si baja a 400, entonces el Shan aumenta 5% más, a 10. Si baja a 300, el Shan aumenta 15. Y si baja a 200, el Shan aumenta al 20%. ¿Ok? Uy, perdón, me pasé mucho. Me pasé mucho. ¿Dónde me quedé? Aquí me quedé, ¿no? Ya, ya. Otra forma de estimar el shunt es calculando la gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Ya? La gradiente alveolo, o sea, la diferencia que hay entre el oxígeno del alveolo menos el oxígeno que hay en la arteria, ¿no? Lo normal, ya hemos visto que es más o menos de 0 a 20. De 0 a 20. Por ejemplo, en el alveolo hay 100 y en la arteria hay 80, hay 20, ¿no? Pero puede ser que llegue a igualarlo. En la arteria a veces llega a 100, igual que en el alveolo. Entonces, si llega a 100, la diferencia es 0. Entonces, esa gradiente puede ser de 0 a 20, ¿no? Pero el detalle de esta prueba es que se hace con oxígeno al 100%. Oxígeno al 100%. O sea, ahí es con oxigenoterapia, ¿no? Le pones oxígeno a presión al, al paciente. Entonces ya la presión alveolar ya no va a ser pues 100, va a ser 200, 300. ¿De acuerdo? Entonces ahí sacas la diferencia. Ahí sacas la diferencia entre la presión alveolar y la arterial. Lo ideal es que sea 100 milímetros, ¿no? Entonces si es 100, bueno, cada 20, si es 100, el chance sale 5%. ¿Por qué 5%? Porque cada 20 milímetros de mercurio de diferencia equivale a 1% de Shan. Cada 20 milímetros de mercurio de diferencia equivale a 1% de Shan. Entonces, si hay 100 milímetros de mercurio de diferencia, habrá 5% de Shan, que es lo normal, ¿no es cierto? Es lo normal, hasta 5% es normal. ¿De acuerdo? Y lo otro, aparte del Shan, era el espacio muerto. ¿No? ¿Se acuerdan lo que era el espacio muerto? El Shan, acuérdense, el Shan era unas zonas del pulmón que están bien perfundidas, pero mal ventiladas, ¿no? ¿Y qué cosa era el espacio muerto? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa era el espacio muerto? A ver, ¿quién se acuerda? Espetia, claro, muy bien, espetia. El espacio muerto son zonas del pulmón que no están perfundidas. Están ventiladas, o sea, llega el aire, pero no están perfundidas. Diferente al Shan, no te olvides. El Shan es una zona del pulmón que está bien perfundida, o sea, llega sangre, pero no llega aire. ¿De acuerdo? Entonces, el espacio muerto es al revés. Zonas bien ventiladas, pero no están perfundidas. No están perfundidas. Y eso también, pues obviamente, va a provocar alteraciones del cociente PQ. Obviamente, ¿no? Ya le dije, tiene que haber un equilibrio entre la ventilación y la perfusión para que el cociente BQ se mantenga normal. En un shunt, entonces, pues en un shunt hay mucha perfusión y hay mala ventilación. Entonces, el cociente BQ disminuye completamente, ¿no? Disminuye completamente. En el espacio muerto, ¿qué va a pasar? El espacio muerto es al revés. En el espacio muerto hay mucha ventilación y poca perfusión.
Entonces, el cociente BQ se eleva por encima de lo normal. Es un desequilibrio. Entonces, no te olvides, el espacio muerto, como dice acá, es la ventilación. La ventilación está presente, pero los alvéolos están pobremente perfundidos. Igual, el volumen de espacio muerto anatómico debe ser igual al fisiológico, ¿no? Claro. Acuérdense de la clase pasada. Habíamos hablado de los volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Se acuerdan o no? Volúmenes y capacidades pulmonares. Y habíamos hablado de que hay un volumen que una persona respira normalmente, que es el volumen de aire corriente o el volumen tidal, ¿no? Ese volumen de aire corriente o volumen tidal, ¿se acuerdan a cuánto equivale? ¿Se acuerdan a cuánto equivale el volumen de aire corriente o volumen tidal? A ver, la delegada, Vera León, creo que es, ¿no? La delegada, Sí, doctor. ¿te acuerdas? ¿Cuánto era el volumen tidal, el volumen de aire corriente que respiramos normalmente? 500 mililitros. Muy bien, muy bien, muy bien, Vera. 500 mililitros. ¿No es cierto? Entonces, tú cuando tomas aire en una respiración normal, ingresas 500 mililitros, ¿no? Pero esos 500 pues no llegan, los 500 no llegan a los alvéolos, ¿no es cierto? Solamente una parte. ¿Cuánto llegan los alvéolos? 350. De los 500, a los alvéolos llega 350. Entonces, Vera, ¿cuánto se quedará en las vías respiratorias? 150. 150. Se queda en las vías respiratorias. Y ese aire que se queda, esos 150 que se quedan en las vías respiratorias, pues no hace intercambio gaseoso, porque ahí no hay perfusión, solamente, ¿no? Entra el aire, pero ahí no hay perfusión. ¿De acuerdo? Entonces, esos 150 se conoce como volumen de espacio muerto, porque es un volumen de aire que no hace intercambio gaseoso. ¿Está claro? ¿Ya? Sí, ¿Ok? doctor. Perfecto. Entonces, acá dice, ¿ve? Que mm, el volumen de espacio muerto, anatómico y fisiológico, debe ser igual, ¿no? Es más o menos 2 mililitros por kilo de peso de una persona. O sea, este volumen de 150 es aproximado, no es igual para todas las personas, es un aproximado. Por ejemplo, tú, Vera, ¿cuánto pesas? Uy, ya nos abandonó la de... 62. 62 kilos. ¿Perdón? ¿Cuánto? 62. 62 kilos. Ya, entonces multiplica, por favor, Vera. Tienes ahí celular a la mano, ¿no? Sí. Multiplica 62 por 2. Bueno, creo que al ojo nomás, ¿no? 62 por 2. Sí. 124. 124. Entonces, fíjate, Vera, en tu caso, tu volumen de espacio muerto debe ser 124, ¿no? 124. Y en una persona, por ejemplo, yo peso 75 kilos. A ver, calcula mi espacio muerto. ¿Cuánto es? Yo peso 70, 150. perdón, 150. 150. ¿Ya ves? En mí sí sería 150. En ti, 124, dijimos, ¿no? Una persona de 80 kilos de peso. ¿Cuánto será su espacio muerto? 160. 160. ¿Ves? Ok. Entonces varía.
El volumen de espacio muerto, Vera, varía de persona a persona, pero en promedio, así en promedio, podemos decir que es más o menos 150. ¿No es cierto? En promedio. En unos será un poquito más, en otros un poco menos. ¿Ok? Ya. Puede venir Vera en el examen, ¿no? Calcular el volumen de espacio muerto en una persona, por decir, de 50 kilos de peso. ¿No? ¿No es cierto? Facilito. Sí, doctor. Puede venir. Entonces ya le estoy dando la fija, una de las fijas, ¿no? Toma nota. Muy bien. Entonces, en conclusión, jóvenes, miren, en este gráfico estamos concluyendo, mira, lo que estamos diciendo, ¿no? A ver, a ver, ah, fíjate, acá, espacio muerto. ¿Qué cosa es el espacio muerto? En la zona del pulmón donde hay buena ventilación, pero mira, el vaso sanguíneo, delgadito acá, no llega sangre, ¿te das cuenta? No llega sangre. Entonces, el espacio muerto es una zona del pulmón que ventila bien, pero está mal perfundida. ¿De acuerdo? El chant. A ver, ¿quién se anima a decir qué cosa es el chant? Es lo contrario. Ahí está, es lo contrario, Vera. Menos O sea, ventilación, difusión. muy bien, muy bien. O sea, es una zona del pulmón donde hay mala ventilación. Llega mal el aire, pero la sangre sí está llegando bien, ¿no? La sangre sí Sí, está llegando bien. O sea, está bien perfundida, pero mal ventilada. ¿Y qué cosa es lo normal? Lo normal es que esté, pues, la zona del pulmón esté bien ventilada y también bien perfundida, pues, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Eso es lo normal. ¿Ya? Y aquí la relación BQ va a ser adecuada. En un shunt, la relación BQ va a estar disminuida y en el espacio muerto, la relación BQ va a estar aumentada. Creo que está claro, jóvenes, entonces, ahora, ¿sí, no? ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora yo quiero calcular en una persona el espacio muerto, ¿no? Porque el espacio muerto anatómico puede ser diferente al espacio muerto fisiológico. Por ejemplo, Vera, ¿cuánto era tu espacio muerto? 124 mililitros. 124. Ese es tu espacio muerto anatómico. Ojo, ¿ah? Ese es tu espacio muerto anatómico. 124. Pero ¿qué pasa si yo te calculo? Vamos acá a ver muchas maneras de calcular el espacio muerto. Yo te calculo tu espacio muerto y no sale 124, sale 140, por cierto. Tú dirás, pero no puede ser. ¿Cómo voy a tener 140? Yo debo tener 124, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Este cálculo que estamos haciendo es para hallar el espacio muerto fisiológico. O sea, hay un espacio muerto anatómico y hay un espacio muerto fisiológico. Lo ideal es que sean iguales. O sea, tu espacio muerto es 124, espacio muerto anatómico, 124, espacio muerto fisiológico también debe ser 124. Si es que tú estás bien de salud, no tienes ninguna enfermedad respiratoria, ninguna enfermedad pulmonar, tus pulmones están trabajando bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Como te repito, si tu espacio muerto anatómico es 124 y tu espacio muerto fisiológico sale 140, ¿qué significa eso? Que ahí hay un problema, pues. Hay un problema, que hay una zona de tu pulmón
¿no? Ya no de las vías respiratorias, sino ya dentro del pulmón, en la zona de intercambio gaseoso. Ahí hay un problema, que hay una zona que no está ventilando bien, que no hay buen intercambio gaseoso, porque tu espacio muerto está aumentado. Tu espacio muerto está aumentado. No es 124, es 140. Entonces, conclusión, hay zonas de tu pulmón donde habrá una mala perfusión. ¿Estamos de acuerdo? Hay zonas de tu pulmón donde hay mala perfusión. Por eso que tu espacio muerto anatómico se está incrementando. Se está incrementando. No sé si me dejo entender. ¿Están bien jóvenes o no? ¿Me dejo entender? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el espacio muerto anatómico? Simplemente multiplicamos, como hemos hecho, ¿no? Como hicimos, el peso de la persona por 2, ¿no? Vera pesa 60 y ¿cuánto dijiste? 65, creo que dijiste, ¿no? 62, 62. Perdón, 62 kilos. 62 kilos. Lo multiplicas por 2 y sale el espacio muerto anatómico. Eso puede preguntarte en el examen, ¿no? Calcular el espacio muerto anatómico de una persona de 62 kilos de peso. Entonces la respuesta es 124. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuál es el espacio muerto fisiológico? Ah, ya no, pues, o sea, ahí ya, si yo te preguntase cuál es el espacio muerto fisiológico, ya con la simple fórmula de multiplicar el peso por 2 ya no sería suficiente. Claro, si la persona está sana, como te repito, si la persona está sana, entonces ahí sí, ese cálculo va a ser igual. Pero normalmente cuando un paciente va a un médico y tiene problemas, doctor, oh, no puedo respirar bien, ¿no? Por ejemplo, un asmático, o un paciente que tiene bronquitis, o un paciente que tiene tuberculosis, una infección, una neumonía, ya una enfermedad del pulmón. Entonces acude al neumólogo, ¿no? El neumólogo es el especialista en el aparato respiratorio. Entonces si el neumólogo quiere medir el espacio muerto fisiológico en un paciente que está teniendo ya algún problema respiratorio, entonces ya el médico supone que no va a ser igual, pues, que el espacio muerto anatómico. ¿De acuerdo o no? Entonces aplica, ya no va a multiplicar el peso por 2. Claro, o sea, puede multiplicar el peso por 2 y sale el espacio muerto anatómico. Pero yo quiero el espacio muerto fisiológico. Entonces, ¿qué maneras hay de medir el espacio muerto fisiológico? Por ejemplo, yo puedo calcular la gradiente arterial alveolar de la presión de CO2. O sea, resto la presión arterial de CO2 menos la presión alveolar de CO2, ¿no? Midiendo el CO2 al final del volumen tidal. Y esa gradiente debe ser más o menos 2 milímetros de mercurio menor que la arterial, ¿no? Que la arterial, ¿no? Si es más de 2 milímetros, quiere decir que hay un incremento del espacio muerto fisiológico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le tiene que medir el médico mediante un examen de sangre, obviamente, ¿no? Mide cuánto es el CO2 en la arteria y mediante una espirometría, por ejemplo, cuánto es el CO2 alveolar. Saca la diferencia y si es más de 2, ya es un incremento del espacio muerto fisiológico. ¿Está claro? Otra forma de medir
Este espacio muerto es cuando hay una disparidad entre el volumen minuto y la presión arterial de CO2. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando usted aumenta la ventilación minuto, ¿no? ¿Cómo puedo aumentar yo la ventilación minuto de mis pulmones? ¿Cómo puedo aumentarla? Haciendo esto, ¿no? Miren, me observan, me están viendo, Vera, ¿no? Por la cámara o no. Sí, doctor. Ya, entonces mira, yo estoy ahorita, observa, yo estoy viendo, ¿me están viendo? Yo estoy respirando normalmente, ¿no es cierto? Tranquilo, no estoy agitado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces estoy respirando normal, ¿no? Entonces, en un minuto yo puedo calcular, por ejemplo, cuántas respiraciones realizo por minuto, ¿no? Entonces, ¿cuántas respiraciones normalmente realiza una persona por minuto? En condiciones así basales, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Cuántas veces normalmente respiramos por minuto? 5 veces, 10 veces, 20 veces, 30 veces. ¿Cuánto? Y TUSA dice de 14 a 20. ¿Ya? Bien. De 14 a 20 veces por minuto. ¿Están de acuerdo? Salas dice 12. 12. Vera, de 12 a 20. Muy bien. Perfecto. Lo normal es 12. Lo normal es 12. Hasta 14. Cuando estás durmiendo, un poco menos. 10. O sea, entre 10 a 14. Promedio 12. Muy bien, Vega. 12. Promedio 12. 20 ya es un poco, ya está un poco aumentada la frecuencia respiratoria. ¿Dónde está respirando? ¿Qué tal si yo estoy respirando a ese ritmo? ¿Está normal o está aumentado el ritmo? ¿Qué dice? ¿Está normal o está aumentado? ¿Qué dice? Si tú a un paciente lo ves respirando así, estás en la emergencia. Doctor, tengo, claro, está aumentado. Se nota, ¿no? Se nota. Va a venir un paciente, llega a la emergencia. Usted, señor, ¿por qué viene? Le dice, doctor, siento que me falta el aire, ¿no? No puedo respirar. Puede ser una neumonía, ¿no? Puede ser un asmático, ¿no? Entonces, tú ves al ojo nomás que la frecuencia respiratoria está aumentada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y podemos calcular, por ejemplo, en cada respiración, qué volumen movilizamos, por ejemplo, 500 mililitros. 500 mililitros, que es el volumen tidal o de aire corriente. Lo multiplicamos por la frecuencia, que es 12, ¿no? O sea, sería 500 por 12, ¿no? El volumen 500 mililitros por 12. A ver, Vera, ayúdame con tu calculadora. ¿Cuánto sería 500 por 12? 500 mililitros en cada respiración y la persona está respirando 12 veces por minuto. ¿Cuánto sería? 6.000. 6.000, o sea, 6 litros. ¿Sí o no? 6 litros por minuto. Ese es la ventilación minuto. Eso que has calculado, Vera, eso que has calculado ahorita, se llama ventilación minuto.
ventilación minutos. Es el volumen de aire que movilizas en un minuto. Dependerá si estás en reposo, si estás en actividad física. Entonces, ¿qué creen ustedes, jóvenes, que pasará si aumento mi ventilación minuto? Comienzo a respirar más ágil, más rápidamente. Esos 6 litros ya no van a ser 6 litros, van a ser 7 litros, 8 litros, 9 litros. ¿Y qué pasará con la presión arterial de CO2? Ojo, mira, ¿qué pasará con la presión arterial de CO2? Si usted está respirando más rápido, ¿qué pasará con la presión arterial de CO2? ¿Aumento o disminuye? ¿Quién me dice? A ver. O sea, cuando uno hiperventila, ¿no? Estás hiperventilando. ¿Qué pasa con la presión de CO2? Muy bien, Espetia. Disminuye. ¿Por qué? Porque estás botando el CO2. Al respirar más rápido, estás botando más el CO2. Lo estás eliminando en mayor cantidad. Entonces la presión arterial de CO2 disminuye. ¿Está claro? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cuando aumenta la ventilación minuto, jóvenes, ¿qué pasa con la presión arterial de CO2? Cuando aumenta la ventilación minuto, ¿qué pasa con la presión arterial de CO2? ¿Ah? Cuando aumenta la ventilación minuto, ¿qué pasa con la presión arterial de CO2? Disminuye. Muy bien. Ahora, muy bien, Arapa, muy bien, Espetia. Así es. ¿Qué pasa si en un paciente, ahora yo les hago la pregunta a ustedes, a ver, Arapa, Espetia, ¿qué pasa si en un paciente aumenta la ventilación minuto, pero no baja la presión de CO2? Entonces, ¿ah? ¿En qué voy a sospechar? Que hay una ventilación de espacio muerto. Está aumentado el espacio muerto en estos pacientes, ¿ya? Entonces, el paciente aumenta su ventilación minuto, pero la presión arterial de CO2 no baja. No baja, debería bajar, ¿no? No baja. Entonces, en esos pacientes, el médico sospecha que hay un incremento del espacio muerto fisiológico. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Otra forma de medir el espacio muerto es dividiendo, ¿no? La relación espacio muerto con volumen tidal. O sea, el espacio muerto siempre vas a tener. Eso quiero que me capten. O sea, siempre usted va a tener un volumen de espacio muerto, ¿no? Y lo normal es 150, ya lo hemos dicho. O depende del peso. Entonces tú lo divides, ¿no? Tú lo divides. Por ejemplo, a ver, Vera, ¿cuánto era tu volumen de espacio muerto? En El 124. 124. Ya, entonces ahora divide tu volumen de espacio muerto entre el volumen tidal. El volumen tidal es 500, ¿no? 500. Entonces, por favor, Vera, ahí en tu calculadora pon 124, dijiste, ¿no? 124 entre 500. A ver cuánto te sale. 0.248. 0.248. O sea, estás casi en el límite, mira. 0.25 prácticamente, ¿no? Lo normal Sí. es de 0.25 a 0.40. Digamos que estás en el límite, ¿no? En el límite. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, si saliera 0.6, 0.7,
¿En qué pensarías, Vera? 0.6, 0.7. Por ejemplo, que el espacio muerto sea 140, vamos a poner, 140. O un poco más, ya, 180, en tu caso, 180. A ver, divide 180 entre 500. 180 entre 500. ¿Cuánto sale? 0.36. 0.36. Está aumentando, ¿ves? Está aumentando. Ahora, suponiendo que ese espacio muerto siga aumentando por alguna enfermedad, algún problema que tengas en el pulmón. Entonces, de 180 pasa a ser 250, por ejemplo. Aumenta a 250. Entonces, divide ahora 250 entre 500. 0.5. 0.5, ¿ves? Sigue aumentando, pero ya más de 0.4 ya no es normal. ¿Te das cuenta? Sí. Más de 0.4 ya no es normal. Entonces, si tiene más de 0.4, significa que en ese paciente hay un incremento del espacio muerto. Hay un incremento del espacio muerto. Entonces, lo que has hecho solamente es dividir el espacio muerto anatómico entre el volumen tidal, ¿no? Espacio muerto, ¿ok? Entre el volumen tidal. Ahora, ¿cómo hago para hallar esto? Claro, yo debo calcular cuánto es el espacio muerto, ¿no?, en el paciente. Entonces, agarro la presión arterial de CO2, ¿no?, menos la presión de CO2 en el aire expirado. Tengo que hacerlo expirar al paciente para medir ahí el CO2, entre la presión arterial del CO2 nuevamente. Entonces, aplicando esta fórmula, te sale te sale cuánto es el porcentaje. Te sale cuánto es el porcentaje. Y si sale más de 0.4, ya sabemos que se trata de un incremento del espacio muerto. ¿Ya? Un incremento del espacio muerto. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, entonces, jóvenes, en conclusión, a ver, pregunta para todos. La relación BQ. La relación BQ depende de la ventilación y de la perfusión. Mira, en el vértice del pulmón, esta zona, se ve el mouse, ¿no? ¿Vera? ¿Se ve el mouse? Sí, doctor. En esta zona que estoy señalando, esta es la zona del vértice del pulmón. Entonces, en el vértice del pulmón, ¿qué cosa es más? ¿La ventilación o la perfusión? Esta línea de acá es la ventilación. Y esta línea de acá es la perfusión. Entonces, en el vértice del pulmón, ¿qué cosa predomina? ¿La ventilación o la perfusión? ¿Qué dicen ustedes? La ventilación. La ventilación. Muy bien. Es mayor que la perfusión. Entonces, la relación BQ va a ser mayor. Va a ser mayor. ¿No es cierto? Ahora, en las bases, ¿ve? Bottom, no sé cómo se pronuncia, bottom. En las bases, ¿no? La base del pulmón. En la base del pulmón, ¿qué cosa es mayor? ¿La ventilación o la perfusión? La perfusión. La perfusión es mayor que la ventilación. Entonces acá la relación BQ va a salir menor. Va a salir menor. Esta es la relación BQ. Acá, a nivel de las bases, va a salir un valor por acá, menor. Y en el vértice va a salir un valor mayor. Por ejemplo, entre 2 y 3, ¿no? En el vértice. Y en las bases, menos de 1. 1 está por acá. Va a salir menos de 1. ¿Ya? ¿Cuál es lo normal? ¿Cuál es la relación BQ normal? ¿Quién se acuerda? Pregunta examen. ¿Cuál es la relación BQ normal? Le pongo ahí varias alternativas. 0.3, 0.8, 1, 2.4
3. Muy bien, Alcántara. Muy bien, Espetia, Arapa, Vega. Muy bien, 0.8. 0.8. Muy bien, esa es la relación BQ normal. Entonces, ¿en qué lugar del pulmón, en qué lugar del pulmón encontraremos esa relación 0.8? ¿Será en la zona 1, zona 2 o zona 3? Zona Hará 2. tercio medio, claro, Vera. O sea, en la zona 2. ¿Se acuerdan? Zona 1 es el vértice, la zona 2, la parte media, y la zona 3, la parte basal. Entonces, en la zona 2 es donde debemos encontrar esa relación BQ normal, ¿no? De 0.8. Entonces, acá lo vemos, ¿no? Fíjate, 0.8, fíjense el gráfico, 0.8 estaría más o menos por aquí, ¿no? Por acá, ¿no? Más o menos donde saca donde está donde se intersectan las dos rectas, ¿no? Se intersecta, la ventilación y la perfusión son iguales, ¿no? En ese punto donde la ventilación y la perfusión están en equilibrio, ahí, ahí es la relación BQ normal. Ahora usted dirá, pero si son iguales, la ventilación, usted ha dicho que la ventilación y la perfusión son iguales, entonces si son iguales, yo divido ventilación entre perfusión, debería dar 1, o no, pero no, es 0.8. ¿Por qué? ¿Por qué no es 1? ¿Por qué es 0.8? ¿Se acuerdan? Porque la ventilación normal, ¿cuánto es? 4 litros por minuto. ¿Y la perfusión cuánto es? 5. 4 entre 5, ¿cuánto es, Vera? 4 entre 5. 0.8. Ahí está. ¿Eh? Entonces, en este punto de acá, donde está el mouse, la ventilación es 4 y la perfusión es 5. ¿Ya? Entonces, por eso es que es 0.8. Es un poquito más abajo del 1. Un poquito más abajo de 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hay acá, esta forma, ¿ves? Acá en la ventilación. Este es un marcado de la ventilación. ¿Dónde es mayor la ventilación? En el vértice, acá, las partes bajas, acá tenemos la parte media. Fíjate tú, ¿dónde es mayor la ventilación? El vértice. El vértice. Uy, perdón. No sé qué pasa acá. Ya, en el vértice. A usted dirá, pero se acaba de decir usted que la ventilación es mayor en el vértice. No, lo que he dicho yo es que la ventilación, la relación BQ es mayor en el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Y menor en las bases. Pero si tú, fíjate, olvídate de la línea de perfusión. Olvídate que existe. Quiero que te fijes solamente en la línea de la ventilación. Nada más. Solo en la ventilación, ¿ya? La pregunta es, ¿dónde es mayor la ventilación? ¿En el vértice o en las bases? ¿Dónde es mayor? En la base. Mm, en las bases. Pero cuando yo digo la relación BQ, ¿dónde es mayor? ¿En el vértice o en las bases? Si yo pregunto, en la relación BQ, ¿dónde es mayor? En el vértice. En el vértice. Entonces, aparentemente hay una contradicción, ¿no? Aparentemente. O sea, usted dice que la ventilación es mayor en las bases que en el vértice.
Pero ¿por qué la relación BQ entonces va a ser mayor en el vértice que en las bases? ¿Por qué? Por esto. Porque el incremento, fíjate, el incremento de la ventilación no es proporcional a la perfusión. Fíjate, cómo va aumentando, fíjate bien, cómo va aumentando del vértice a las bases la ventilación. Aumenta, es cierto, aumenta. Uy, ya estoy mal logrando, ¿verdad? Aumenta. Pero fíjate, ¿qué pasa con la perfusión? En el vértice, ¿cómo aumenta más? Aumenta más. De tal manera que si yo saco la relación entre ventilación y perfusión, en el vértice sale alto. Pero en las bases superó la perfusión a la ventilación. ¿Se dan cuenta? El cambio es mucho mayor con la perfusión que la ventilación. Por eso que en las bases la relación BQ sale mucho más baja. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Seguro? Por eso que la ventilación, de todas maneras, en los vértices es menor que en las bases. ¿Ves? O sea, lo estamos viendo por separado. Acá estamos viendo por separado la ventilación, por separado de la perfusión. Entonces, va aumentando un poquito del vértice a la base. Pero mira la perfusión en el vértice es bien baja y en las bases es bien alta. O sea, el aumento de la perfusión es mucho mayor que el de la ventilación. Por eso que, repito, la relación BQ en los vértices sale alto y la relación BQ en las bases sale bajo. Sale bajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá hay una prueba de ventilación-perfusión que le han hecho a un paciente. Mira. Es una prueba de ventilación-perfusión que le han hecho a un paciente. Y mira, a ver, a ver, ¿quién me puede decir cuánto es la relación BQ en el vértice de los pulmones de este paciente? A ver, observen ahí entre todos los valores que se ven ahí. ¿Cuánto será la relación BQ en el vértice de estos pulmones de este paciente? ¿Cuánto es? ¿No lo ven? Ah, muy bien, Espetia. Muy bien. 3.3. Está acá. Bien, pues, ustedes se confunden porque hay un montón de valores, ¿no? Entonces ustedes buscan acá, a ver, pH, oxígeno, CO2. Esta es la relación BQ. ¿Ven? ¿Lo vieron? Esta es la relación BQ. La ventilación, por ejemplo, es 0.24 y la perfusión es 0.07. Entonces la relación BQ es la división de ese. ¿Cuánto sale? 3.3. 3.3. ¿Ves? Sale más de 1. Sale más de 1 porque la ventilación es mayor que la perfusión. ¿No es cierto? Ok. Ahora, ¿cuánto? Uy, estoy mal logrando. Ahí nomás no te muevas. Ya. Ahora, ¿quién me dice cuánto es la relación BQ en las bases de este paciente? Muy, 0.63. muy bien. Vera, Espetia, Arapa, muy bien. 0.63. Entonces, ¿ven cómo y en el medio, muy bien, Vega, 0.63. En el medio debe ser 0.8, ¿no? En el medio, 0.8. Entonces, acá se comprueba, ¿eh? Como en los vértices la relación BQ es alta y en las bases es baja. ¿Estamos de acuerdo? Y no se olviden que la ventilación es baja en los vértices y también la perfusión. Y en las bases, los dos aumentan, tanto la ventilación y la perfusión. Por ejemplo, acá, miren. Fíjate, si solamente vemos la ventilación,
La ventilación es 0.24 en los vértices y 0.82 en las bases. O sea, la ventilación es baja en el vértice y es más alta en las bases. Y la perfusión también igual, es baja en los vértices, 0.07, y es más alta en las bases, 1.29. Lo que pasa que matemáticamente, como ya les dije, la perfusión aumenta mucho más que la ventilación en las bases. Por eso que la relación BQ sale mucho más baja en las bases que en los vértices. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, o no? ¿Sí? He querido explicarles esto un poquito con más detalle porque esto va a venir en el examen. ¿Ah? Vera, toma nota. ¿Ya? Sí, va a venir va a poner problemitas. De espacio muerto, de Shan también puede venir en el examen. Quería que entonces me entiendan bien. Puedo poner en un paciente, tiene tanto de ventilación, tanto de perfusión, dónde es mayor, en el vértice, en las bases. ¿Ya? Ok, repasen bien esa parte. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? Uy, hablé del examen y ya se quedaron fríos. ¿Ah? Sí, doctor. Ya, perdón. Ya. Ok, ya. A ustedes les estresa cuando les hablo del examen, ¿no? Ya, uy, se ponen nerviosos. Ya, bueno, entonces, yo creo, Vera, que por hoy nos quedamos acá. ¿Qué te parece? Porque de ahí toca, mira, hacer transporte de gases, ¿no? Entonces, transporte de gases no va a tomar más tiempo. No quiero cortar el tema. No quiero cortar el tema. Entonces, este tema de transporte de gases, mejor lo vamos a tratar la próxima clase. ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, ok. Listo. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy.